RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Hoy vamos a conversar sobre la calidad de la democracia en América Latina con nuestra invitada especial desde España, la doctora Luz Ramírez Franco, economista y profesora de la Universidad de Valencia en España. Buenos días aquí en el Perú y buenas tardes allá en España. Doctora Luz Ramírez, gracias por estar en Perú 2030. Muy buenas tardes. Y primero, muchísimas gracias a usted, Franz, por la invitación. Es todo un placer poder compartir parte de mi tema académico. Es un programa muy interesante y bueno, de acá, como bien dice, desde España, muy buenas tardes para todos los oyentes. Son las 5:07 de la tarde y pues en América sabemos que hay en este momento por verano una diferencia de 7 horas. Muy buenos días para todos los oyentes y los participantes. Muchas gracias, doctora. Bienvenida a nuestro programa. Nuestra invitada ha publicado un artículo en el último número de la revista del CLAT, Reforma y Democracia, así se llama la revista, un artículo que tiene como título La calidad de la democracia en América, un análisis comparado 1972-2021, ¿no? Cuyos autores son nuestra invitada de hoy, Luz Ramírez Franco, y también Antonio Sánchez Andrés. Hay que indicar que el CLAT, amigos oyentes, es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, un organismo intergubernamental muy importante, ¿no? Que, como todos también saben, realiza un congreso internacional anual sobre la reforma del Estado y de la administración pública, ¿no? En la cual hemos tenido en algunas oportunidades, hemos participado, ¿no? En este importante evento que reúne cerca de entre 800 y 1,000 personas cada año. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de calidad de la democracia para que ilustre nuestra audiencia? Correcto, lo primero es entrar con un concepto que nos permita a todos identificar qué es eso de calidad de la democracia, qué relevancia tienen nuestras sociedades, qué variables miden y qué indicadores se crean con esas variables. Lo primero es recordar, como bien decía usted, ese concepto, ese planteamiento del profesor Andrés Serma, que la democracia debe entenderse como esa forma de gobierno que da poder y soberanía a los ciudadanos y a las ciudadanas a través del voto. Es como una forma de gobierno del pueblo, ¿no? Hay un referente para hablar de niveles de democracias. Ese referente son las poliarquías que fueron definidas por el profesor Dahl en 1971 para identificar ese modelo o esa forma de gobierno de las economías occidentales, porque se catalogaban, aunque cumplían con esos requisitos básicos para ser identificadas como democracias, pues no era directamente una forma de gobierno donde el pueblo podía ejercer su poder. Posterior a eso, ese término de democracia y de poliarquía, es muy importante definir el concepto de democratización. ¿Qué es democratización? Se refiere a todo ese proceso de implementación de las condiciones y la institucionalización del sistema democrático en una sociedad, concretamente en un Estado. ¿Para qué? Para que todos los agentes de esa sociedad, familias, gobierno, empresas, todos esos agentes hagan parte de ese proceso. Entonces, cuando hablamos de diferentes niveles de democracia, estamos realmente también adentrándonos en ese concepto
de democratización. ¿Qué tan democratizados están nuestros agentes sociales, nuestros agentes económicos? Después, digamos que para nosotros hablar de calidad de democracia, nosotros tenemos que decir que ese término o ese conjunto de palabras data desde Diamond y Morlino en el 2005, donde ellos dicen que la calidad de la democracia debe ser entendida desde tres aristas. Primero, un proceso, luego un contenido y finalmente un resultado. Esto es como el símil de la creación de un producto o de un servicio. ¿Cuál es el proceso? Ese proceso se refiere como a esa forma sistemática con que la implementación y el desarrollo de la democracia son controlados a través de ¿qué? De la rendición de cuentas, es decir, que todos los funcionarios públicos, con énfasis obviamente en los políticos porque son quienes nos representan y aplican o hacen valer esa democracia, nos informen de todas sus decisiones, acciones y distribución, gasto, asignación de todo ese presupuesto público. El contenido concierne pues a toda esa estructura diseñada para que ese Estado de Derecho incluya, defienda y asegure el cumplimiento de los derechos, de la igualdad, la libertad y la participación política de todos los ciudadanos. Por eso hablaba de agentes sociales y económicos. Y finalmente está el resultado, que hace alusión a todo ese grado de satisfacción de los ciudadanos, es decir, a que se evidencie reciprocidad entre las demandas de estos ciudadanos y ese cuerpo institucional diseñado para dar respuesta a esas demandas. Se puede entonces decir que la calidad de la democracia debe ser entendida como ese nivel de desarrollo de los estados en términos de democratización de todos y cada uno de los agentes e instituciones de esa sociedad o que hacen parte del funcionamiento de esa sociedad. También de qué? De los mecanismos que cristalizan las libertades y los derechos de los ciudadanos, de la aplicación de la normativa que permite asegurar el cumplimiento de todos los procesos, de todas las leyes que hacen referencia a la palabra democracia, pero también a esa actividad que la hace real. En otras palabras, podemos concluir diciendo que la calidad de la democracia mide la organización institucional y sus mecanismos para crear espacios de participación ciudadana. Usted al principio decía, señor Franz, que estábamos en una crisis. Esa crisis se mide, se interpreta a través del funcionamiento de las instituciones y esa confianza de los ciudadanos. En términos generales, podemos decir que la calidad se mide a través de varias variables que se convierten, digamos, en dimensiones, como puede ser la participación electoral. Sabemos que en la actualidad más de 190 países generan procesos electorales, ¿no? Tasa de participación electoral, accesibilidad y facilidades para votar, seguridad, confianza, participación. Otra variable, la competencia política, es decir, que haya pluralismo de partidos, pero con estabilidad. Sí, hablamos aquí de sistemas de partidos ya. Sí, hablamos de bipartidismo, hablamos de partido único, hablamos de pluralidad, participación de muchos partidos, más de dos sería lo ideal. También hablamos de libertades civiles y derechos humanos, libertad de expresión y de prensa, libertad de asociación y de reunión. Estado de Derecho, es decir, que haya independencia judicial, que haya protección de los derechos humanos. Hablamos también de transparencia y de rendición de cuentas, es decir, que haya disponibilidad y accesibilidad a la información sobre las acciones y decisiones de los gobiernos, tanto centrales, en el caso, digamos, donde se da un Estado unitario o aunque haya comunidades autónomas como en el caso de España, también de los gobiernos locales, porque hoy en día pues es más común esta forma de gobierno. También hablamos entonces de eficacia y calidad en la administración pública.
hay indicadores que miden esa calidad de gobierno. Y una variable que nos afecta muchísimo, como vamos a ver más adelante a nosotros en América Latina, aunque en todas las economías haya un nivel, y es el nivel de corrupción, que haya ausencia de corrupción. También, obviamente, al ser el Estado dirigido por representantes, porque estamos hablando de democracia representativa, que se hable de inclusión y de equidad, que se generen políticas económicas para la cobertura de todas las necesidades y las demandas de sus ciudadanos, pero con inclusión y equidad de colectivos, colectivos afectados por sus recursos, por su formación, por la distancia a los centros. Son muchísimas variables las que debemos incluir a la hora de hablar de calidad de democracia. Obviamente, tenemos que citar una variable que en la actualidad está tomando fuerza y que quizás, digamos, ha sido las que más ha avanzado en los últimos 5 o 6 años, que es la participación ciudadana directa, para entrar entonces a hablar de democracia participativa. Referendos, plebiscitos, participación en organizaciones civiles y la cultura política y democrática que nosotros como ciudadanos debemos entender, como tener la capacidad de entender esos conceptos de democracia, democratización, institucionalización, burocracia, que también hace parte de un buen funcionamiento de la democracia o un componente de la calidad para identificar el nivel, la calidad de democracia. No solamente a nivel de crítica, sino un análisis constructivo para nuestros gobiernos locales y centrales. Y finalmente, sostenibilidad y adaptabilidad. Sostenibilidad en toda la extensión de la palabra, de recursos, ¿sí? De acciones y adaptabilidad a todos estos cambios, a todas las reformas que nos generan una situación que estamos viviendo hoy que ha afectado altamente los niveles de sostenibilidad. Todo lo que hace referencia al análisis de la geopolítica, ¿no? Bueno, Bien, hasta aquí, sí, le escucho. Muy clara su exposición respecto a los indicadores, ¿no?, de la calidad de la democracia, pero acá en el Perú, que la están escuchando a nivel nacional, por intermedio de RCR, nos preguntamos o podríamos concluir también de que en el Perú la mayoría de indicadores que se han dado no se cumplen. Estamos graves, recontra graves, diríamos. No alcanzamos a cumplir, no creo que el 80% de los indicadores que ustedes se han dado sobre calidad de la democracia, ¿no? Porque acá hay un proceso inverso, ¿no es cierto? Y ahí va la segunda pregunta. ¿Qué ha pasado con el proceso de democratización, ¿no? Aquí en nuestro país, y creo que en muchos países de América Latina, ese proceso fueron los que se dieron a fines del siglo pasado, en varios países de América Latina, ¿no? Pero aquí, al parecer, estamos al revés, ¿no? No hay democratización. Más bien, la democracia está siendo avasallada. ¿Cuál sería su apreciación de este fenómeno en América Latina, ¿no? Primero, aclararle a todos sus oyentes que esto es un problema no propio ni exclusivo del Perú. Es un problema propio de las economías en vía de desarrollo. Nosotros como región, cuando hablo de región, hablo de América del Sur, América Central. Obviamente también está África, parte de los países asiáticos, todos estos países que hacemos el conjunto de lo que llaman países en vía de desarrollo. Nosotros, como usted bien dice, estamos en niveles muy bajos de democracia, sobre todo que aunque en algunos periodos alcancemos niveles, como vamos a ver con los indicadores, más o menos digamos, notables de democracia, a nosotros nos falta cultura política, nos falta cultura cívica,
Le voy a poner un ejemplo que yo siempre me atrevo a citar en mis trabajos y en mis conferencias. Yo llevo algunos años viviendo en Europa y he visitado varios países. Y hay una gran diferencia, como usted bien dice, y es qué pasó con ese proceso de democratización. Nosotros lo podemos percibir en gestos tan sencillos, tan cotidianos, que datan de hace muchísimos años. Por ejemplo, el uso del cinturón en un coche, en un carro. Cuando usted llega a Europa, usted se encuentra con que un niño inmediatamente se sube al coche. A partir del año, él mismo intenta ponerse el cinturón. Cuando tú llegas a nuestros países, a Perú, a Chile, a Colombia, a México, tú te subes al coche, al carro y miras, echas una ojeada a ver si la gente ha usado el cinturón y la gente dice, ¿eso para qué? ¿Usted dónde vive? ¿De dónde viene? Eso es lo que ha pasado también con todo el proceso de democratización de nuestros agentes. Falta cultura, falta entender por qué es necesario el cinturón de seguridad. La democracia es un cinturón de libertad, aunque suene contradictorio. La democracia es libertad, libertad para el individuo. Se supone que la democracia como modo de gobierno, como forma de gobierno, y el modelo neoliberal iban a generar en el individuo esa libertad que le permitía tomar todas sus decisiones políticas, sociales, económicas. Hemos visto que con el modelo neoliberal la desigualdad ha permanecido, se ha perpetuado y en crisis como las que vivimos con la pandemia se ahondó, creció. Esos niveles de pobreza que habíamos reducido se duplicaron ahora hacia arriba. ¿Qué ha pasado con ese proceso? Mire, programas como el que usted está fomentando ahora y su equipo de trabajo son los que sirven para dar el primer paso, para dar pasos gigantes con respecto a la democratización, es decir, a culturizar a nuestros ciudadanos respecto a la relevancia en la toma de decisiones para votar. ¿Sabe cuál es la tasa de participación media a nivel mundial en cualquier elección? 40-45%. Salvo en algunos países donde desafortunadamente el voto es obligatorio y usted se encuentra con tasas altísimas. Pero ¿qué sentido tiene hablar de democracia plena, de país libre, si un país o un conjunto de ciudadanos está obligado a votar o incentivado a votar por intereses económicos? Eso genera un daño al proceso de democratización. Nuestros países lo que tienen que hacer, ya no desde la clase política, que no deberían de tener este tipo de carencias, sino desde nuestros ciudadanos. Y nuestros ciudadanos hablo desde las guarderías, desde las escuelas, desde las universidades y los centros de formación de tecnología. Educarlos en política y en cultura cívica, asignaturas que hemos ido dejando. Nosotros no podemos permitir que se sigan perpetuando conflictos como el caso colombiano. No podemos permitir que procesos de democracia o de democratización se suspendan como en Ecuador y en Perú por inestabilidad política. Esta inestabilidad política ahora, como ha brotado, que usted sabe que desde el 2019, y todos nuestros oyentes lo saben, han venido presentándose unas manifestaciones desde muchísimos colectivos, estudiantes, familias que necesitan alquilar pisos, gente que ha trabajado, que ha estudiado y no alcanza a llegar a fin de mes. Todas estas personas se están manifestando, si no en todo el mundo, digamos que sí que se ha visto una fuerza central en nuestro continente. ¿Por qué? Por la falta, primero, de políticos que sepan a qué van, a qué es una contienda electoral, dónde deben centrarse, dónde quedan las libertades civiles. Recuerde que nosotros citamos mucho el caso de Colombia con el acuerdo de paz del 2016. Fue un acuerdo de paz impuesto, porque el pueblo votó no, pero después hubo una presión internacional para que se votara por un sí. Cuando tú llegas a Colombia y te encuentras todavía con esta situación de conflicto interno, pero ya no con esa luz de interés internacional, sino con esa particularidad del país y ni siquiera de la región,
por sacar a nuestro país de esta situación crítica. Cuando te encuentras con casos de inestabilidad política como la que ha vivido, por ejemplo, Perú en los últimos tiempos o Ecuador en la actualidad, y no tenemos ni mucho menos que dejar atrás Haití. ¿Cómo Así está es. viviendo Haití? ¿Cómo está de abandonada? Nosotros lo primero es rescatar talleres, información, programas, medios de comunicación, redes que hablen de todas estas variables que yo mencioné. ¿Qué es ir a votar? Ustedes han afirmado que en la investigación que han hecho que hay una persistencia de heterogeneidad democrática en términos de grado y desarrollo, ¿no?, de la democracia, ¿no?, en todo el continente. ¿En qué consiste esta heterogeneidad democrática? Bueno, cuando hablamos de heterogeneidad para América Latina, nos estamos refiriendo a esos niveles de desarrollo económico. Bueno, todos podemos detectar las diferencias en ingreso per cápita medio por país. Tenemos países que tienen un ingreso per cápita desde 35.000 euros hasta países que tienen 7.000, como el caso de Perú, o 6.500, como el caso de Colombia. Hay una diferencia en desarrollo, en aplicación de política. Hay una diferencia en sistema educativo, pero también hay unas características que son innatas. En producción, por ejemplo, sabemos que Venezuela es rica en petróleo. Nosotros somos grandes productores de materias primas y de momento no ha surgido un sistema de innovación tecnológica, de desarrollo que estimule toda esa población que hemos ido educando a través de los años, porque en América Latina, muy a pesar de estos ingresos bajos, sí que hemos tenido la fortuna de educar muchas generaciones en las universidades y en universidades públicas de alto nivel. Pero no los hemos sabido explotar, no los hemos sabido aprovechar con la creación de tecnología. Nuestros jóvenes se dedican a consumir tecnología. Las universidades no han tenido ni recursos económicos, pero tampoco de creatividad, de aplicación de nuevas tecnologías. Esa diferencia también se explica por, como planteaba anteriormente, esos niveles bajos de democratización de nuestros ciudadanos. Han habido tantos problemas de desigualdad, de pobreza, de distribución de renta, de políticas de asignación, que nuestros países no han ido al unísono en búsqueda de una posición internacional. Nosotros, cada país se ha ido buscando un camino, ¿sí? Somos como islas. Y al ser economías pobres, con niveles de renta bajos y con problemas, como el caso colombiano, de, de problemas sociales, de conflicto armado también, de larga trayectoria. O como el caso, por ejemplo, de Bolivia, de Perú, con una alta población de indígenas, zonas donde no llega el Estado, zonas donde el Estado es inexistente, ¿no? Es un Estado fallido, donde no se atienden esos recursos, donde no se adaptan esas regiones a todos estos cambios sociales. Todo eso genera un distanciamiento con los nuevos cambios. A través de la historia se han dado 4 revoluciones industriales, todas caracterizadas por innovaciones. Nosotros sabemos que en nuestros países todavía hay regiones donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay electricidad, y estamos en una 4ª revolución industrial de digitalización. La comunicación, esto que está haciendo usted ahora, ¿no?, entrevistándome desde España para una audiencia de América. Nosotros en la actualidad no hemos buscado políticas que armonicen los intereses de democracia. ¿Cuáles intereses? Por ejemplo, no hay un acuerdo de aplicación de normativa general para la educación política. ¿Por qué? Porque hay mucha distancia dentro de cada país en términos de seguridad. ¿Sí? Hay una distancia abismal. Pensemos en Costa Rica. Costa Rica es uno de los países más estables, más seguros, ¿no? Puerto Rico tiene una renta básica altísima. Panamá, todos sabemos que es reconocido porque es un centro de negocios internacional. Haití es una economía totalmente abandonada,
por sus propios gobernantes, sus propios ciudadanos y más por la comunidad internacional. Toda esa heterogeneidad no nos permite a nosotros avanzar. Pensemos en la gran integración económica que es Europa. Ha servido para estabilizar esos niveles altos de democracia. No quiere decir que todos los países europeos sean democracias plenas, Doctora, pero sí hablando avanzaron. justamente del tema que ha señalado, también se señala que hay debilidades y inestabilidad de la democracia en gran parte de los países de América Latina. Esa inestabilidad, ¿no? O esas debilidades, ¿a qué se debe el tema de la inestabilidad de la democracia? ¿Cuáles son las causas que estarían produciendo inestabilidad de la democracia? A ver, si revisamos todos los indicadores de democracia que nos ofrece, digamos, la ciencia o la teoría, nosotros nos damos cuenta que hace más o menos entre 5 y 8 años, todos los países a nivel mundial han venido cayendo en niveles de democracia, todos. Obviamente, los más afectados, como dije al principio, son los países en vía de desarrollo. ¿Qué explica esta caída de democracia? En América, y concentrándonos en América del Sur y América Central, toda la problemática interna, el nivel de corrupción de nuestros políticos, el nivel de indiferencia y de perspicacia que llaman astucia indígena de nuestros ciudadanos, ¿sí? La falta de ese interés de esos políticos, de las universidades, de todas las instituciones, para establecer talleres, para exigir rendición de cuentas de nuestros políticos. Pero también recordemos que un impacto fuerte fue la COVID. Después de la COVID, inclusive las economías fuertes, las más fuertes, fueron las economías que también mostraron caídas en los índices de democracia. A nosotros nos interesa el caso de América Latina o de América del Sur concretamente. América del Sur necesita urgentemente una institución a nivel de región que vele y que procure por la democratización de nuestros países. Ese conjunto de países hay que armonizarlo. Hay que armonizarlo primero en términos de educación, después en términos de rendición de cuentas, porque las tasas de corrupción, aunque los casos de corrupción sean diferentes y los impactos se tomen o se midan de manera diferente, afectan nuestro entorno social, político y económico. Necesitamos una institución, ya no más acuerdos comerciales, sino una institución que vele y que construya un proceso de democratización de todos los agentes. Usted me pregunta, ¿qué explica esa inestabilidad y esa debilidad? Que no hay orientación. No hay orientación política, no hay orientación educativa, no hay orientación social. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de corrupción política, pero también hay corrupción ciudadana. También hay carencia desde los ciudadanos para enfrentar un nivel de democracia débil. El ciudadano piensa todavía que el Estado nos debe dar no solamente recursos económicos, sino que por inercia nos va a dar un sistema democrático sólido. Nosotros somos agentes de una sociedad. Como ciudadano, como estudiante, como periodista, como profesor universitario, tengo responsabilidad social. De hecho, el nuevo modelo, el modelo de economía circular, exige la responsabilidad social de todos y cada uno de los agentes de la sociedad y de la economía. Profesora, ¿no cree usted que América Latina en este último periodo estaría yendo más bien hacia lo que llaman democracias híbridas, ¿no? Es decir, esa combinación entre democracia y autoritarismo, y que al parecer esa sería la tendencia a la cual se le estaría dirigiendo América Latina? Sí, tiene usted toda la razón, los indicadores lo muestran. De hecho, todavía es más lamentable, solo 24 economías en el año 2023 son economías libres, es decir, presentan economías plenas a nivel mundial. El resto de economías son economías parcialmente libres o, como usted las denomina, híbridas. Son economías que a raíz de la crisis de la pandemia, a raíz ya de la problemática que les cité, que viene desde el 2019,
que viene o data desde el 2006, desde la manifestación de los estudiantes en Chile, desde los estudiantes y que se unieron indígenas y muchos otros colectivos en Colombia. Nuestras economías han venido padeciendo un gobierno por decreto, por autoridad. Y aun cuando tenemos más participación ciudadana, no se percibe, no se percibe. Esa participación ciudadana es lo que le decía al principio, es la única rama, la única línea que nos da esa esperanza de que más adelante podamos tornar a niveles de democracia más amplios, ¿no? Si los medimos de 1 a 10, como hacen la mayoría de los indicadores, nuestro sueño sería alcanzar un 9,5, ¿no? Un 9,8 y por qué no un 10. Eso es mediano o largo plazo. Es verdad que toda la situación política, citemos el caso de Ecuador, ¿no? Recordemos el caso de Evo Morales en Bolivia, recordemos el caso de Donald Trump en Estados Unidos y el caso o la situación que hemos vivido en Colombia de enfrentarnos con polarizaciones, porque no hemos tenido una oferta de políticos que satisfagan realmente el grueso de los ciudadanos ante sus demandas de atención de derechos y necesidades básicas, derechos fundamentales, necesidades básicas. Siempre nos hemos enfrentado a una disputa política de intereses 100% políticos y la democracia no se relaciona solamente con la política. La política es solo una arista, pero los políticos de nuestros países, de Perú, de Ecuador, de Chile, de Colombia, estos políticos, a raíz de sus intereses personales, a raíz de esa manera de ser entes centrales y no líderes sociales, están perjudicando fuertemente el avance hacia una plena democracia. ¿No cree, profesora, de que hay una creciente contradicción entre neoliberalismo y democracia en toda la región, tal como lo conversábamos con el profesor Andrés Seyman de Argentina, ¿no? Y que está produciendo este nuevo fenómeno de estas democracias híbridas o democracias defectuosas también, como se llama? Sí, es un hecho indiscutible, como acabamos de decir, que nuestros países, más que avanzar hacia una democracia plena, a raíz de varios frentes, más bien pareciera que se están direccionando hacia un deterioro constante de la democracia. Como le decía, todos los hechos políticos afectan el desarrollo o digamos la democratización de nuestros agentes. Pero también está toda la problemática internacional que nos afecta. Nosotros, aunque hace muchísimos años nos independizamos, o siglos nos independizamos, nosotros también vivimos las consecuencias, por ejemplo, de las 32 guerras que hay activas a nivel mundial. Pero obviamente vivimos las consecuencias de las guerras que tienen ese interés político, económico de las grandes potencias. Pensemos en la guerra del 2022 que se inicia entre Rusia y Ucrania, pero con el interés obviamente energético de los Estados Unidos y por tanto el direccionamiento que Estados Unidos le ofrece a Europa para atender esta guerra. Pensemos en la guerra de Israel, ¿no? Una guerra que lleva desde octubre activa, aunque ya pues sabemos que siempre han tenido fricciones, pero que ha sido de interés internacional. Todas estas políticas, todas estas medidas que se toman afectan nuestra democratización. ¿Por qué? Porque somos economías dependientes de recursos. ¿Recursos de qué tipo? Financieros. ¿Sí? Entonces, nuestros gobiernos tienen que seguir dependiendo, ya no, digamos, bajo la política directa, pero sí directrices para la aplicación de políticas. Políticas que reducen o que minimizan la atención de derechos básicos en los ciudadanos, como puede ser una renta digna para cubrir necesidades de alimentación y de vivienda. ¿Sí? Por ejemplo,
el desarrollo de las elecciones en nuestros países. Muchos procesos electorales exigen grandes cantidades de dinero de nuestros presupuestos. ¿Sí? Si nuestros presupuestos se ven afectados porque los recursos de las economías, en este caso, las grandes potencias que son líderes de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, priorizan atender guerras porque hay otro tipo de intereses. Por eso digo que la democracia y la geopolítica tienen un vínculo, una correlación directa. Todo esto explica todo lo que usted plantea, que nuestras democracias, en lugar de tener espacio, en lugar de tener discusiones, en lugar de tener políticas para democratizar, para aumentar o para llegar a una democracia plena, estamos limitados en recursos por la situación política y económica internacional, y por eso nos estamos direccionando, orientando hacia democracias híbridas. Pero además, profesor, ¿no cree usted que hay un fenómeno? Bueno, acá en el Perú es clarísimo, hay una crisis no política y hay una crisis de representación política que alimenta esta crisis, es decir, los partidos políticos, no sé cómo está la situación en América Latina, pues hay una crisis acá profunda de los partidos políticos, ¿no? Y eso nos lleva a decir, además de que la tesis de la democracia representativa es un fracaso en el Perú y creo que en varios países de América Latina, porque no elegimos a los mejores, como reza, ¿no?, el fundamento de la democracia representativa, sino elegimos a los peores. Le pido una breve respuesta porque ya el tiempo se nos agotó. Estamos al final del programa. Mire, usted citó un dato muy importante al principio sobre Perú, una desconfianza, usted citó el 89%. El dato del año 2023 es del 91%, desconfianza de los ciudadanos hacia su clase política. Así es. El problema es que no es solamente en Perú, el problema es que es en toda la región. Piense usted en las elecciones que hubo en Salvador. Ratificaron un gobierno autoritario y nosotros estamos ahora afectados por un fenómeno mundial, que es la polarización política y social. Y esa polarización se da más desde los partidos políticos hacia la sociedad que desde la sociedad hacia los partidos políticos. Los partidos políticos, para finalizar, tienen una responsabilidad importante. Por ello, quería citarle a usted nuestro aporte en varios artículos que hemos escrito al respecto, y es: el plan electoral es una variable que hasta el momento la teoría económica no ha citado, pero es una variable que explica la falta de democratización, porque es a través del plan electoral que se hace rendición de cuentas. La rendición de cuentas, el mecanismo de rendición de cuentas es fundamental para eliminar este problema o para minimizar este problema que usted cita. Es la tendencia a economías con regímenes políticos híbridos, es decir, reduciendo la democratización y la democracia de nuestra región. Muy bien. Gracias, doctora, por su participación en Perú 2030 por RCR. Hoy día, amigos, hemos conversado sobre la calidad de la democracia en América Latina con Luis Ramírez Franco, doctor en ciencia política, economista, ¿no?, y profesora de la Universidad de Valencia en España. Muchas gracias, Luis Ramírez, por estar en Perú 2030. Muchísimas gracias a usted, Franz. Buena mañana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.